En esta explicación vamos a hablar sobre el dibujo a través de curvas Bézier o nodos propiamente dichos. Entonces comenzaremos diciendo que se debe su nombre al ingeniero francés Pierre Bézier, trabajador de Renault, que buscaba algún método para establecer bien algunas características de los planos. Entonces el concepto se basa en el hecho de cómo a través de líneas podemos crear diferentes curvas y tiene su resultado, tiene su relación con las ecuaciones de trigonometría que quizás recordemos por ahí. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo este primer trazo que al final deriva en cómo dos nodos generan una curva y esta curva se define por los manejadores. Estos manejadores son líneas tangenciales que al pasar por un nodo definen el arco de la curva. Aquí tenemos un ejemplo de una curva, pero si nosotros trazamos un círculo con nuestra herramienta de círculo, por ejemplo, y señalamos con la herramienta de selección directa, vamos a ver que tiene 4 nodos que están simétricos, ¿no? Que hacen que se defina cada arco es idéntico al resto y por eso se genera una curva. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son las diferentes maneras de hacer estos trazos. Para acceder a la herramienta es esta que tenemos aquí del lado izquierdo, la Pen Tool o este dibujo de trazos, la pluma, y podemos acceder a ella también a partir de la P, de la letra P. Si nos mantenemos presionando este icono, vamos a ver que tenemos otras, como aumentar y restar los nodos o cambiar la característica de este nodo. Vamos a tener en principio dos tipos de línea. Para empezar, una línea recta, solamente hacemos clic sobre la mesa. Si hacemos Shift, el trazo se mantiene totalmente horizontal y clic en el segundo punto. Y al presionar V, soltamos, digamos, la herramienta de trazado. Aquí no se dibujan los nodos, están en el diagrama de arriba para representar dónde están, pero como ven, pues termina e inicia en dos nodos. Para crear una recta, por el contrario, vamos a hacer clic y nos mantenemos presionando. Estoy colocando también Shift en el teclado para que me lo haga totalmente vertical. Y en el punto donde termine la curva, vuelvo a presionar y terminar. Y aquí tengo ya el trazo de una curva. Como pueden ver, me ha generado en este caso los manejadores que yo puedo editarlos y cambiarlos, ¿no? Para cambiar la forma de la curva que estoy trazando. En este caso solo coloqué el principio y el final, pero como vimos en el círculo, podríamos también tener un nodo en el centro para dibujar un medio círculo. En este caso no tenemos una retícula base, pero podemos ahí generarla. Aquí están los tres nodos. Vamos a ver sus combinaciones. Podríamos combinar un trazo que va de un tipo de línea recta a otra, en otra dirección. Entonces, simplemente haciendo clic con la letra V, cambio la herramienta y termino el trazo. Y bueno, sin duda puedo hacer un sinfín de combinaciones de líneas rectas. Para ir de curva recta, entonces hemos dicho que al hacer clic y hacer Shift, generamos el manejador, el siguiente para definir la curva que estamos trazando. Y aquí si vuelvo al último nodo trazado, aparece esta otra señal, esta otra marca, que lo que me indica es que puedo cambiar la característica de la segunda parte de este nodo. Entonces, al hacer clic y hacer Shift, yo continúo ya en una línea recta en este caso. Y igualmente para hacerla al revés, hacemos clic, Shift para mantener una línea totalmente horizontal. Y aquí me permite generar el controlador. Voy a hacer un nodo al centro, como hemos explicado antes, y el último. Y con V, al presionar V, suelto el proceso de trazado. Aquí está. Entonces aquí pasamos de recta a curva.
Vamos a ver estas otras opciones. En ocasiones el trazo que requerimos si es un cambio de recta curva, pero simétrico. Esto es que no haya un cambio aquí en la dirección, ¿no? Entonces vamos a hacer con la herramienta de pluma, clic, presionamos Shift para que sea horizontal, clic, y al generar nuestro controlador vamos a presionar Shift para que sea igualmente horizontal. Al presionar Shift yo puedo hacerlo horizontal, 45 o 90 grados. En este caso estamos buscando una curva asimétrica. Entonces, lo que está pasando aquí es que nuestro trazo es totalmente continuo. Si yo no presiono eso y eventualmente lo hago, digamos, un poquito a ojo, en este momento no estoy presionando Shift y voy a hacerlo un poco exagerado pensando que queda por ahí alineado, en realidad podría generarnos estos cambios en la dirección. Entonces, por aquí lo tenemos. Para el caso de curva a curva, e igualmente que sea continuo, vamos a iniciar el trazo de la primera curva. Y aquí en todos los momentos lo que estoy haciendo es presionar Shift para que quede totalmente alineada una curva con la otra. Para explicar este concepto de alinear una curva con la otra, vamos a hacerlo un poquito más exagerado, las dimensiones de las dos curvas. Entonces aquí claramente se ve que la primera curva, que es la más pequeñita, pero continúa de forma constante, sin tener ningún salto, hacia la siguiente curva. Y en el caso de curva a curva simétrico, es decir, que sí haya que sea visible el cambio de una curva a la otra, que no sea una línea que continúa de forma suave. Entonces vamos a tener nuestra primer curva, va a hacerla con 3 nodos y presionando Shift para en este caso hacerla simétrica. Pero al llegar a este punto, yo sé que si hago clic y si continúo trazando voy a tener una recta. Pero si lo que presiono es opción, me va a dar la oportunidad de cambiar la dirección del siguiente controlador, opción o alt en el teclado. Y de esa manera puedo ya yo generar estos ángulos, digamos, que se generan entre una curva y otra. Aquí opción para dibujar primero mi controlador y después el siguiente trazo. Bueno, vamos ahora, hemos aquí explicado diferentes combinaciones. Vamos a hablar entonces cuando queremos crear una figura. Entonces, en el caso de las figuras, en principio tendríamos que al iniciar, digamos, un trazo, como hemos visto, tengo yo aquí vamos a hacerla hasta ahí. Tengo aquí las características de relleno vacío y borde negro. Si yo esta figura le pongo un color, en realidad estoy teniendo un objeto abierto, es decir, que es solo línea, pero igualmente me reconoce el color. Este elemento me puede generar problemas realmente en el momento de edición de algunos trabajos ya vinculados con otros programas, por lo que no es recomendable dejarlo abierto. Si lo que yo quiero es un relleno en este elemento, la idea es sí cerrarlo. Para cerrarlo van a ver que al llegar al nodo de inicio aparece este pequeño círculo y entonces ahí estoy ya cerrando el nodo, ¿no? Igualmente, para editarlos, yo puedo venir a la herramienta de selección directa, hacer clic en alguno de ellos y empezar un trabajo de edición, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos inclusive a rotarla. Y queda ahí. Por ejemplo, si quisiera hacer una especie de alas. Por ahí. Entonces, yo puedo eventualmente llegar, editarlas, etcétera, ¿no? Inclusive antes de duplicarlas, hacer los cambios. Yo puedo, en esta herramienta,
en la parte de más o menos, agregar nodos, por ejemplo, hay que señalarlo, agregar un nodo para cambiar el diseño. Estamos dejando el lado izquierdo para que se pueda ver un poquito el resultado, los cambios. Entonces puedo agregar nodos en el caso de que me está haciendo falta alguna característica. O puedo eventualmente restarlos, ¿no? Eliminarlos. Entonces, en el momento de eliminarlos, puedo ya controlar yo con mientras menos nodos para definir una figura mucho mejor, mucho más limpia, mucho más continua. Entonces, esta es una manera de cambiarlos. Igualmente, con la última, que es Shift-C, yo puedo cambiar, como hemos dicho, la característica de los nodos. Vean que en este caso los estoy haciendo simétricos y puedo editar, digamos, las diferentes posibilidades que tengo yo en mi nodo. Puedo también modificar la curva. Si yo me acerco solamente a la curva, voy a ver que aparece este símbolo. Entonces, lo que modifico no son los nodos, sino la curva. Estoy buscando ahí alguna definición. Creo que en el día a día uno podría más bien concentrarse en hacer estas ediciones, digamos, de las curvas a partir de los nodos, ¿no? Sería, creo que, lo más recomendable para trazar. Inclusive veremos algunas técnicas como el trazado a 90 grados o a 45 grados de todo un objeto. Entonces, vamos ahora a hacer un trabajo de calco. Para esto, voy a traerme una imagen, voy a crear otra layer que coloco aquí abajo. Vamos a colocar en place un archivo que tengo esta layer de acá abajo. Hemos explicado que yo puedo convertirla en una imagen tal cual, en una layer con cierta transparencia, que está con el candado, es decir, que no puedo editarla, y puedo trazar aquí. Para trazar, en este caso, voy a asegurarme de que no haya relleno para que yo pueda ver, y vamos a colocarla esta en un color visible. Voy a optar por un rojo para que se pueda ver la línea de trazo. Entonces, en este caso, podemos ir por el borde de la figura que queremos estilizar, trazar, geometrizar. En este caso voy a hacer primero todo lo que sería la zona amarilla, sabiendo que eventualmente podríamos, a partir de capas, hacer otros elementos del diseño. En este momento estoy tratando de hacer el menor o cómo hacer otras opciones. Entonces aquí tenemos una primera capa. Vamos a hacer otros elementos aquí. Dependiendo del objetivo de ilustración, pues podríamos realmente tener algunos otros propósitos en el trazado, como pueden ser algunos detalles más de las plumas. En este caso estoy haciendo la envolvente de estas diferentes zonas. Y en un momento más las voy a ordenar en capas también. Aquí está. Vamos a hacer la parte del círculo en una síntesis a este elemento. Y vamos a hacer, como hicimos en el momento de las capas, algunas zonas un poco más oscuras. Por último, vamos a hacer aquí un trabajo en la parte del tronco y cómo se ha sujetado. Y en este caso, todo como un solo elemento. Aunque sin duda podríamos avanzar a algo, decíamos, con mucho más detalle.
Sin embargo, aquí estamos haciendo el área general para contar esta herramienta. Después el trabajo seguirá en devolverse y refinar todos los nodos. Aquí tenemos como este que quedó trazado muy largo. Y por último vamos a hacer el elemento del tronco. Un poquito del tronco. No está buscando ser un calco tan realista, pero sin duda se podría hacer. Bueno, vamos ahora a llevarlo a Layers. Vamos a apagar la referencia. Entonces quisiéramos que, por ejemplo, estos elementos estuvieran arriba. Vamos a ubicarlo aquí. Entonces, tanto la parte de las patas como el pico y los ojos, vamos a colocarlos en una layer superior. Entonces vamos a ponerle superior para que se pueda ver. Cuando yo los tengo seleccionados y creo la capa, si arrastro el cuadrito a la siguiente, está llevando los elementos allá. Véanlo ahí. Vamos a hacerlo con el siguiente, que sería la parte del tronco y el cuerpo, podríamos ponerlo. Vamos a ponerle aquí cuerpo y tronco. Entonces lo que hago es llevar el cuadrito para arriba. Y por último me quedaron estas. Entonces vamos a dar unas características de color. En la parte de color vamos a devolver al 100%. Podemos copiar lo que tenemos abajo. Entonces, con la herramienta del gotero, yo lo que puedo hacer es ir y seleccionar un color. Entonces, como vemos, me está tomando un tono de abajo. Voy a hacer uno para que el acceso directo sería la letra I. Lo mismo para este. Y este puede ser un poquito más oscuro y organizado hacia atrás. Vamos a darle color, quizás primero a los superiores para que no nos quedemos sin la visión de lo que hay. Un poquito más oscuro y el pico aquí. Por último, las garritas que tenemos de este lado, quizás un poquito más amarillas. Como ven ahí, en un trabajo un poquito de más tiempo y más detalle, podemos realmente avanzar en muchas características o elementos que se le pueden hacer a la ilustración. Elegir un amarillo más clarito y el tronco. Entonces, de esta manera tenemos un primer ejercicio de vectorización a partir del calco de imagen.